Continuamos hablando sobre las sectas y estamos hablando de grupos y sectas en España. Los criterios para clasificar a los actuales grupos religiosos resulta difícil. De esta manera depende del investigador la elección de una tipología sociológica, de una tipología desde una perspectiva de iglesia, ya sea católica o protestante, o una tipología proveniente de algún trabajo divulgativo. La pluralidad de criterios hacia la definición de una tipología hace dificultoso poder seguir a un autor o autores en concreto. Luego será necesario recoger diferentes clasificaciones de los más importantes especialistas para poder conocer el estado de la cuestión. Uno de los autores que se han convertido en un clásico de lectura obligada es el sociólogo norteamericano Wilson. Sus obras, La religión en la sociedad, 1970, Sociología de las sectas religiosas y Social Dimension of Sectarism, 1992, aportan una tipología sectaria de las llamadas de tipo ofertas de salvación o camino para la salvación. Este autor propone la siguiente tipología de las sectas. Sectas conversionistas, revolucionarias, introversionistas, de manipulaciones, taumatolúrgicas, sectas reformistas, utópicas. Vamos a hablar de ellos. De las sectas conversionistas. Estas son sectas típicas del fundamentalismo cristiano evangélico. Su reacción frente al mundo exterior consiste en sugerir que éste está corrompido. Este tipo de secta no se interesa por los programas de reforma social o por la solución política de los problemas sociales y aún puede ser activamente hostil hacia ellos. El Ejército de Salvación, en sus primeras etapas, las Asambleas de Dios y otros movimientos pentecostales, las iglesias del Evangelio Cuadrado, al igual que algunas sectas evangelistas independientes, son ejemplos de este tipo de sectas. De las sectas revolucionarias. Estos son movimientos escatológicos de la tradición cristiana. Su actitud hacia el mundo exterior se resume en el deseo de destruir el orden social cuando llegue el momento, si es necesario por la fuerza y la violencia. Sus miembros están esperando un nuevo orden bajo la dirección de Dios. Este tipo de secta es hostil a la reforma social y al mismo tiempo a la conversión instantánea. Los testigos de Jehová, adventistas, cristadelfianos son representantes típicos de estas ideas. Las sectas introversionistas, en cuya respuesta al mundo no es la conversión de la población ni la espera de la destrucción del mundo, sino simplemente el retiro del mundo para disfrutar la seguridad obtenida por la santidad personal. Este tipo es completamente indiferente a las reformas sociales. Ninguno de estos elementos parece importante para estas sectas en su visión de su posición y su tarea sobre la tierra. Los ejemplos típicos de estas sectas son los movimientos de santidad, como los luterianos, menonitas, amis, cuáqueros, rapistas o darvistas. De las sectas manipulacionistas podemos decir que insisten sobre todo en un conocimiento particular y distintivo. Se definen a sí mismas frente al mundo exterior esencialmente por la aceptación de sus metas. Estas sectas tratan de cambiar los métodos adecuados para la consecución de sus fines. A veces sostienen que solo puede lograrse tal cosa mediante el empleo del conocimiento especial enseñado por el movimiento. Este es el único medio verdadero y valioso de adquisición de salud, riqueza, felicidad y prestigio social. Su Dios no es un Dios redentor, sino una idea abstracta de un poder extraordinario que los hombres pueden aprender a utilizar para su propio provecho en el mundo presente. Los grupos representativos en los países cristianos son teosofía, antroposofía, cienciología, ciencia cristiana, Iglesia Universal de Dios. De las sectas taumatúrgicas, pues diremos que estos son movimientos que insisten en que los hombres pueden experimentar el efecto extraordinario de lo sobrenatural sobre sus vidas. Y dentro del cristianismo sus representantes principales son los grupos espiritistas, cuya actividad principal reside en la búsqueda de mensajes personales de los espíritus para lograr curaciones, efectuar transformaciones y realizar milagros. Su relación fundamental no es la de salvador y pecador, sino una relación entre espíritu y fiel, presentes el uno y el otro a través de un médium. El grupo de sectas espiritistas son sus representantes.
De las sectas reformistas, diremos que parecen constituir un caso aparte. Pero el enfoque analítico dinámico de los movimientos religiosos requiere una categoría correspondiente a los grupos que, aunque sectarios en más de un sentido, han efectuado transformaciones en su primera respuesta hacia el mundo exterior. Originalmente revolucionaria, es posible que esta actitud se haya vuelto introversionista más tarde. Consideran que la salvación se obtiene transmitiendo una ética mediante la cual puedan vivir los hombres. Se mantienen alejados de la sociedad, pero no manifiestan ante ella indiferencia ni hostilidad. La historia de los cuáqueros es un ejemplo típico. De las sectas utópicas, quizá es el tipo más complejo. Su respuesta al mundo exterior consiste en parte en un retiro de él y en parte en el deseo de modificarlo para mejorarlo. Son más radicales que las sectas reformistas, potencialmente menos violentas que las sectas revolucionarias y más constructivas a nivel social que las sectas conversionistas. Mediante sus actividades, pues tratan de construir el mundo sobre una base comunitaria. No se trata solo de establecer colonias, sino que proponen también un programa para la reorganización del mundo según lineamientos comunitarios. Entre los grupos más destacados que cita Wilson son la Comunidad de Oneida, el movimiento llamado Bruderhof y la Fraternidad de la Nueva Vida. Wallis mantiene el criterio para tipificar las sectas del rechazo del mundo. Así, según sea la orientación que tenga el grupo sectario frente al mundo, hace la siguiente clasificación. Movimientos sectarios que rechazan la sociedad, las que afirma la sociedad, las que se acomodan al mundo, los inconformismos, sería otra línea. Hablemos de los movimientos. Los movimientos sectarios que rechazan la sociedad. Estos son grupos que están en contra del orden establecido. Los Niños de Dios, el Templo del Pueblo, la Iglesia de la Unificación, Hare Krishna, entre otros. Movimientos sectarios que afirman la sociedad. Proporciona a sus adeptos la forma de desarrollar sus potencialidades tanto físicas como espirituales y morales para la conquista del mundo, meditación trascendental y cienciología. Y movimientos que se acomodan al mundo. Estos acentúan la vida espiritual individual frente a los valores sociales. Pentecostales, renovación carismática y testigos de Jehová. Esta tipología realizada por Wallis parte de tipos ideales que llevan a encasillar de forma rígida a los movimientos religiosos. Albert Samuel, en 1990, hace una clasificación en la que agrupa a las sectas en tres tendencias principales. Las orientadas hacia el fin de los tiempos, como los diversos adventistas del primero o séptimo día, los testigos de Jehová, los mormones. Las que buscan una renovación, un despertar, el reveil de la Iglesia, basándose en un retorno, a veces literal, a la Biblia y a la oración espontánea. Así son los darvistas, los pentecostales, el Ejército de Salvación y, en cierta manera, la Asociación para la Unificación del Cristianismo Mundial, más conocida bajo el nombre de su fundador, Moon. Finalmente, las sectas que desean descubrir y vivir un humanismo más o menos de origen cristiano, pero sobre todo adaptado al mundo y a la ciencia moderna. Es el caso de la cienciología, de la meditación trascendental o de los amigos del hombre. Mayer divide a las sectas en tres grandes apartados siguiendo una línea histórica. Los inconformismos del cristianismo occidental, los maestros y grupos de Oriente y los brotes occidentales del ultracristianismo. De los inconformismos del cristianismo occidental diremos que aquí se incluye lo que llama la herencia de la Reforma Radical, los anabaptistas, los menomitas, los amis, los luterianos, los baptistas, los cuáqueros, los adventistas, los pentecostales, los juevistas y sectas del catolicismo en las que se incluye la Iglesia Católica del Palmar de Troya. Los maestros y grupos de Oriente. Aquí comienza aludiendo a las sectas islámicas, hinduistas y las nuevas religiones del Extremo Oriente, Sekai Gakkai, Omoto, Sekai Kyusei, Maikari y la Iglesia de la Unificación, o también llamada Iglesia o Secta Moon, y de los brotes occidentales del ultracristianismo, donde incluye la Iglesia de la Cienciología y los grupos relacionados con los ovni, llamados Hermanos del Espacio, Movimiento Realiano, entre otros.
El libro de Mayer intenta aclarar la tipología vista desde un prisma personal e histórico. Otro autor, francés, Werner, 1990, es citado en muchos artículos y libros que se interesan por la problemática sectaria de autores, en general, relacionados directamente con la Iglesia Católica. Lo tachan en muchas ocasiones de tener una visión pastoral. Werner clasifica las sectas en otros 3 grandes grupos: los nacidos de tronco judio-cristiano, los movimientos orientales provenientes de las grandes religiones de Oriente y los grupos originarios del esoterismo, Gonis y movimiento del potencial humano. De los primeros, los milenaristas, como serían los Testigos de Jehová, la New Age, Rosacruces, Adventistas del Séptimo Día, la Iglesia Universal de Dios y los mormones. De los movimientos del Despertar, Niños de Dios, Ejército de Salvación, Iglesia Católica, Apostólica, menonistas, pentecostales, cuáqueros, grupos sanadores o curanderos. De los movimientos orientales provenientes de las grandes religiones de Oriente, Hare Krishna, la Iglesia de la Unificación, los Mun, Fe Bahá'í, Misión de la Luz Divina, Soka Gakkai. De los grupos originarios del esoterismo, Gonis y movimiento del potencial humano, donde este grupo incluye a los que en un cierto número de convicciones comunes les anima a todos ellos. Se basan en la Biblia y religiones procedentes del Oriente, pero consideran que son adaptadas con tintes de la tradición esotérica occidental. La meditación trascendental, Nueva Acrópolis, Teosofía, Iglesia de la Cienciología, Rosacruces. Para Bosch, hace un estudio exhaustivo de las tipologías de muchos autores con un análisis en que nos fijamos en el criterio clave que cada autor coloca para su propia construcción. Un criterio según el origen y las raíces. Incluye a Mayer y Bernet. Un criterio del equilibrio moral aportado a sus seguidores. Incluye a los grupos como Silvamin, Cienciología, Meditación Trascendental. Un criterio según el tipo de ofertas de salvación. Incluye a Wilson y a Wallis. Y en un criterio descriptivo u organizativo, donde son los grupos centrados en las características comunitarias y organizativas. Lo siguen los autores Stark y Whitebright, y distingue diferentes tipos de organizaciones relacionadas con el grado de compromiso de sus miembros, como los cultos de audiencia, donde ofrecen sus mensajes a los adeptos a través de medios normales como cursillos por correspondencia y charlas. Los cultos de clientes, llamados así porque la relación entre los promotores de la ideología sectaria y los adeptos guarda estrechas relaciones con los que existen entre terapeutas y sus pacientes, por ejemplo la cienciología. De los movimientos cúlticos, estos son las organizaciones con notable estabilidad que intentan satisfacer las necesidades espirituales de los adeptos. Su fin ideal es la vinculación total y exclusiva con la vida de la comunidad. Hare Krishna, la Iglesia de la Unificación, los Mun. De los criterios según conflictividad. En este apartado incluye lo que muchos autores llaman sectas destructivas. Rodríguez, Salarjuana, Alaid, Enroth, entre otros. Y el criterio doctrinal, donde los autores aportan una preocupación fundamental en presentar una tipología basada en las doctrinas que profesan a partir de sus raíces y pasado religioso. Y en cuanto a otros criterios, en este apartado se incluiría el llamado criterio geográfico, que se fija en la procedencia continental o nacional. Es un criterio según la Gonis, un criterio místico dualístico y criterio según fuentes del poder y bienestar que proporciona a sus miembros. Unas sectas colocan las fuentes en una realidad trascendental al yo, otras en el mismo yo del adepto, otras finalmente en la armonía del yo con el cosmos. Y por último, la que ofrece Lalibé de Pinay, basada en 5 criterios: realización con la sociedad civil, pretensión de universalidad, ausencia de clérigos profesionales, vínculos comunitarios y tendencias teológicas.